es acerca de los problemas que generan con respecto a los recursos naturales, ¿no? El caso de la desertificación, deforestación, contaminación del agua, aire, suelos y la pérdida de la biodiversidad también. Entonces, ese es nuestro tema central, ¿ya? Ese es nuestro tema central. Y, a ver, los que estamos presentes en el aula, se me está escuchando y se está compartiendo el material, por favor, es importante que me digan que sí o no para poder continuar. ¿Ya? Muchas gracias, Javier. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Listo. Entonces, vamos con todo. Iniciamos esta semana. Sería como la última semana de clases. Estamos hablando de las últimas clases del año 2024, ¿no? Entonces, empezamos, ya que se está presentando nuestro material de manera adecuada. Vamos a tratar de ver si hay alguna consulta. Estaré viendo. Listo. Vamos entonces a la primera parte. Acerca de los recursos naturales. Y cuando hablamos de recursos naturales, hay que recordar algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es esto de muy importante, profesora? Acerca de los recursos naturales, hay que destacar algo que debemos, sobre todo, recordar siempre. El caso que los recursos naturales, ¿ya? Si nos hablamos de los recursos naturales, ¿dónde están presentes? Bueno, esto en la naturaleza. ¿Ya? Esto está en la naturaleza. Ahora, estos recursos naturales no interviene acá la mano del hombre, pero sí a lo largo, desde que apareció el hombre, ya, este personaje llamado hombre, ¿qué ha hecho con los recursos, en este caso naturales? Los ha aprovechado. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad. ¿Ya? Habla de una necesidad. Entonces el hombre a lo largo del tiempo, ni bien apareció, ha generado, pues, aprovechar los recursos naturales para cubrir una necesidad. Ahora, el problema de los recursos naturales es que estos recursos son limitados, ¿no? Tienden a ser limitados, en los cuales, si son limitados, quiere decir que en algún momento se pueden agotar, ¿no? Ahora, ¿al hombre a lo largo del tiempo le ha importado esto? Parece que no. Entonces, ha habido un uso indebido, excesivo de estos recursos naturales para cubrir estas necesidades, ¿no? A lo largo de la historia del hombre, y hemos visto el desarrollo económico, el creciente económico, desarrollo económico del hombre, ¿no? El crecimiento de estas grandes ciudades, etcétera. Profesora, la revolución industrial también, ¿no? Involucra acá y no solamente pues ha aprovechado, está agotando estos recursos naturales, sino que hay un problema, ¿no? Viene con esto también el avance de la tecnología, ¿no? De la ciencia, ¿no? Y esto ha generado pues lo que es la contaminación, el calentamiento global y los problemas que ya en este caso también hemos mencionado, ¿no? Anteriormente. Entonces, estos recursos naturales son importantes, profesora, es importante conservar esto y hacer uso adecuado de los recursos. Así es. Es por eso que a partir de acá, cuando vemos esta desmedida y creciente aprovechamiento de los recursos a lo largo del tiempo, entonces se ha planteado lo que es el uso racional, ¿ya? El uso racional ¿de qué? De estos recursos naturales. Y es por eso que se está aplicando esa política conocida como desarrollo, ¿ya? Lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Para poder aprovechar de manera adecuada los recursos naturales y de esa manera, sobre todo, establecer, ¿no? Cubrir necesidades hoy y estas necesidades también generar, ¿no? A posterior, que las generaciones futuras también puedan aprovechar los recursos, en este caso, en el futuro. Ante eso, entonces, miren lo que vemos acá.
¿no? Vamos a definir un poco lo que vendrían a ser estos recursos naturales. Nuevamente, entonces vamos a ver un poco que ya hemos planteado de qué va a tratar todo esto, ¿no? Bienes, ¿qué son? Son bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin la intervención del hombre. Todos los recursos que nos brinda la naturaleza, estamos hablando de qué? Estamos hablando de recursos naturales, ¿ya? Estos recursos naturales importantes y que han, pues, a lo largo del tiempo han sabido cubrir necesidades. Componentes son aprovechados en todo momento, ¿no? Por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Siempre lo hemos hecho. Hemos, por ejemplo, recursos naturales, profesora, mineros. Esto nos provoca también y nos hace cubrir necesidades económicas dentro de un país. Sí, esto es importante, ¿no? Claro. Pero cómo utilizamos estos recursos es lo que genera, pues, un problema, ¿ya? Puedes tener desarrollo de minería, pero no necesariamente de uso sostenible, ¿no? Estás contaminando suelo, estás contaminando agua, entonces eso ya es un problema. Si tú continúas con esto, va a acarrear que ese suelo y esa agua va a estar contaminada, pierdes el suelo, y va a haber consecuencias, ¿no? Entonces es importante su conservación. ¿Tiene valor actual, potencial en el mercado? Claro que sí. País que tenga recursos naturales, y si nosotros hablamos del Perú, nosotros podemos decir que tenemos abundancia de recursos naturales. Sí, tenemos recursos naturales por todos lados. Incluso la cordillera de los Andes nos da, pues, pisos altitudinales. Tenemos costa, sierra y selva. Hay un potencial de recursos, en lo cual nos convierte, pues, en un potencial en el mercado también, ¿no? O sea, tenemos para producir y tenemos para cubrir necesidades en otros espacios también. Y esto contribuye sobre todo a lo que es el desarrollo económico. Miren qué tan importante es saber que un país cuenta con recursos naturales. Ahora, el problema es que hay que saber aprovecharlos de manera adecuada, ¿no? No depredarlos, no hacer uso indebido, más bien conservarlos y generar contribución, como debe ser, una contribución al desarrollo, sobre todo económico. ¿Cuáles son estos recursos naturales según su capacidad de regeneración? Por ejemplo, ahí tenemos los recursos renovables, ¿ya? Y no renovables. ¿Cuáles son estos recursos renovables? Aquellos que pueden ir renovando mientras se consumen. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser recursos, en este caso, renovables dentro de esta clasificación, ¿no? ¿A quién tendríamos ahí como producto o con capacidad de regeneración renovable? Por ejemplo, ahí tenemos a la flora, ¿ya? A la flora. Tenemos en este caso al agua, ¿ya? Tenemos a la energía solar, eólica, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, al suelo, ¿ya? Aunque al suelo lo consideran semi-renovable, ¿ya? Pero está dentro de esta categoría. Y estos tienden a regenerarse mientras se consumen, que se pueden agotar también, ojo, ¿ya? Pero son considerados como renovables porque se pueden renovar después de una cierta situación de interacción y de consumo. Los no renovables, dice, su tasa de extracción o consumo es mayor que su renovación. O sea, una vez que se extrae, una vez que se consume, si es mayor de lo que que tiende a regenerarse por su, o sea, el renovarse es muy, muy lento y a veces no procede, no se regeneran, entonces tienden a desaparecer, ¿ya? Es por eso que no son renovables. Por ejemplo, tienes ahí el petróleo, ¿ya? El petróleo, tienes ahí los minerales, ¿ya? Los minerales, el gas, el carbón, por ejemplo, ¿no? También dentro, en este caso, de este rubro no renovable. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta cuando hablamos sobre todo de los recursos naturales? Bueno, están enfrentando hoy en día el alto desarrollo científico, tecnológico,
El crecimiento poblacional, profesora, ¿y esto es un problema? Sí, porque cuando hay más personas en el planeta, en el mundo, eh, estas personas más consumen recursos naturales, o sea, tienden a consumir más recursos naturales. Y ese es un problema, porque ¿qué pasa con los recursos naturales? Los recursos naturales son limitados. Entonces, si hay un crecimiento de la población, va a haber un crecimiento del uso de los recursos naturales. Y eso es un reto. Eso es un reto, porque para todos no va a alcanzar, pues, ¿no? Para todos no va a llegar, ¿no? La distribución de estos recursos, el aprovechamiento. Y mayor influencia del hombre sobre su medio, ¿no? Como el hombre está transformando el medio para satisfacer una necesidad, ¿no? Está modificando el medio, ¿no? Para cubrir siempre una necesidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son estos problemas que se están enfrentando necesariamente, ¿ya? Cuando hablamos acerca de lo que vendría a ser estos recursos naturales, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte y esta siguiente parte está relacionada con los problemas que afectan a los recursos naturales. Profesora, ¿qué cosa estoy observando acá? Si tú te das cuenta, lo que observas es pues una tortuguita pues que ha captado un plástico que alguien ha arrojado al agua y esta tortuguita pues no tiene las manos o la habilidad que tú tienes para poder sacar y no perjudicarte. Muchos animales están justamente muriendo con esta situación, derrames de petróleo en otros casos, ¿no? Donde son perjudicadas las aves o todo ser vivo, tanto de flora como fauna. Entonces, esto está más asociado, cuando hablamos de problemas que afectan los recursos naturales, está más asociado al hombre. O sea, el hombre qué está haciendo para generar estos problemas y si no se cubren, lamentablemente estamos hablando de una pérdida, ¿no? La primera es la depredación. ¿Qué cosa es depredar? ¿No? El depredador, profesora, ¿no? Algo así, claro. Estamos hablando del uso indebido, excesivo, ¿de qué? De los recursos naturales, o sea, explotación indebida, excesiva de los recursos naturales. Lo que tú deberías de repente utilizar para cubrir una necesidad, lo utilizas en demasía, ¿no? Y eso hace que genere una depredación. Eso es depredación. O sea, es excesivamente utilizas un recurso, indebidamente estás depredando. Quiere decir que eso va a extinguirse, que eso va a desaparecer, ¿no? Ahora, ¿por qué depredas? ¿Por qué haces uso indebido de los recursos naturales? Obvio que acá el agente importante es el aumento de la población y sus necesidades. Cuando más población, más consumo de recursos, ¿no? Y uso de las tecnologías necesariamente, que esto está generando pues este proceso, ¿no? La contaminación de los mares, sobre todo en los derrames de petróleo, que cómo es que se genera la extracción de petróleo con un uso tecnológico importante, pero a pesar de eso hay derrames y perjudica ecosistemas. Ahora, algunas manifestaciones de la depredación, deforestación incontrolada. ¿Qué tan importante es tener vegetación en la superficie? Esto es muy importante, no solamente porque nos proporciona oxígeno a la atmósfera, sino que también acá vamos a ver que es un controlador, protector del suelo, ¿no? Y esto pues acarrea situaciones de problemas uno tras otro. Cuando tú arrancas la vegetación del suelo, estás generando que ese suelo a futuro tienda a perjudicarse, ¿no? Necesariamente. Quema de la cobertura vegetal natural. Profesora, ¿cómo que quema de la cobertura vegetal? ¿Cómo es posible que quemen? Lo que pasa es que es una práctica ancestral, el roza y quema, ¿no? Donde tú tienes árboles de gran tamaño, y hay vegetación de talla baja, talla alta, etcétera. Y tú quieres sembrar en este espacio, el hombre quiere sembrar en este espacio, ¿y qué hace? Quema, quema, así de simple, quema la vegetación. Las cenizas, incluso creen, algunos creen que las cenizas son fertilizantes propios, ¿no? Donde van a quedar este suelo apto para el desarrollo de la agricultura o asentamiento de la población.
Entonces tú vas deforestando, vas quemando esta cobertura vegetal y no solamente estás perjudicando suelo a futuro, sino también estás depredando ecosistemas, ¿no? Y con eso estás erradicando elementos genéticos, ¿no? O sea, quiere decir que hay elementos genéticos en este ecosistema, de estos bosques, de esta vegetación que se van a perder. Y eso es producto de esta práctica, esta mala práctica, ¿no? Contaminación de la atmósfera, ¿no? A través del uso de sustancias químicas en las llamadas refinerías, por ejemplo, ¿no? Esto producto de la minería, ¿no? Gases, sustancias que llegan al aire y contaminan, ¿no? Contaminación de los ríos, mares, esto por los relaves mineros, sustancias químicas que se vierten y perjudican flora, fauna y también al hombre. Y contaminación del suelo, producto por de uso también de fertilizantes artificiales o también de sustancias perjudiciales. Aparte de eso, pues de actividades industriales, ¿no? Y todo esto depreda, profesora, claro que sí, ¿ya? Otro problema que se genera es lo que se conoce como la desertificación. Desertificación. Hemos visto primero la depredación. Esto es desertificación. Cuando tú leas la palabra desertificación, ¿qué significa? Degradación del suelo, ¿ya? El suelo se degrada en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, ¿debido a qué? A la actividad humana. Entonces, todos estos problemas es producto del hombre, o sea, la actividad propiamente del hombre. O también puede haber las variaciones climáticas que pueden acontecer también, pero el hombre es el que más aporta a toda esta situación, donde éste pierde su capacidad productiva. Entonces, de forma progresiva, ojo, no es que la desertificación se da de un día para otro, no, como dice acá, es de forma progresiva, ¿ya? Profesora, entonces, ¿a qué asocio? ¿Es lo mismo decir un desierto que desertificación? No, un desierto es una zona árida, una zona donde en este caso escasea el agua, ¿ya? Y cuando hablamos de desertificación es totalmente distinto. Este término está asociado a esto, al suelo, ¿ya? No te olvides esto, al suelo. Entonces, ¿qué pasa con el suelo? El suelo, acuérdate de esto también, pierde su capacidad productiva. Cuando te hablen de desertificación, es cuando el suelo está perdiendo su capacidad productiva. Ustedes saben que el suelo pues tiene varias capas, ¿ya? Y la capa más fértil está en la parte más, en la parte de la superficie, ¿no? La parte más externa. Entonces ahí está la capa fértil de este suelo, ¿no? Entonces, cuando se pierde esto y se profundiza, ya estamos erosionando toda esta zona, la parte más productiva de este suelo, hay una parte rocosa, este suelo ya no va a producir, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que nosotros hablamos de desertificación? ¿Cómo hablamos de que un suelo puede perder su capacidad productiva? Profesora, si ese suelo pierde su capacidad productiva, quiere decir que ya no va a producir alimentos, claro, y eso va a atribuir un problema grande, porque la actividad humana, no olvidemos que tiene una actividad ancestral primaria, que es la agricultura, ¿no? Entonces eso va a traer consecuencias. ¿Se produce cuándo esto? Miren, ya, por ejemplo, vamos acá a tener el primer elemento donde dice se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Profesora, ¿la cubierta de árboles y plantas dan cohesión al suelo? Eso es correcto. Acabo de decirte, imagínate, este es el suelo, hay vegetación, ya, miren que todo esto está cubierto de vegetación, este es el suelo. Y de pronto, pues hay arbolitos también, ya, bueno, este arbolito, ¿no? Con medio chuequito el arbolito, pero bueno, ahí está, ya, acá está. ¿Qué sucede? Cuando viene la radiación, adivinen quién protege
esta radiación solar, cuando llega a la superficie, no va directamente al suelo, choca con la vegetación. Profesora, ¿esto es importante? Sí, porque está cubriendo. Esta vegetación cubre y protege al suelo. Ahora, tú quemas la vegetación, este suelo queda expuesto, ¿ya? Queda expuesto. Ya este suelo va a ser erosionado por el viento, la lluvia. Al no tener vegetación, este suelo se degrada, se erosiona más rápido. Llega la radiación, llega el viento, llega la lluvia, erosiona, está desgastando. Entonces, profesora, ¿qué tan importante es la vegetación? Muy importante, porque cuando hay vegetación, hay lluvias, por ejemplo, esta agua se infiltra, ¿ya? Y no hay desgarro del suelo, no hay erosión del suelo. Otro problema que hace que la vegetación también se elimine o ya no esté es el sobrepastoreo. Cuando los animalitos vienen, están comiendo la vegetación natural del suelo, arrancan la vegetación, eso es malo. Es por eso que cuando los que saben pastear animales no pueden hacerlo en un mismo lugar. O sea, tú no puedes hacer que el animal arranque la vegetación de raíz y ese suelo ya no va a ser cubierto por vegetación. Entonces llevas a tus animalitos a otro lugar, ¿no? Entonces el sobrepastorear, el sobrehacer eso, genera que este suelo posteriormente esté erosionándose. Y eso es malo porque a futuro, ¿qué va a pasar? Si no está cubierto por vegetación, va a generar necesariamente, ¿qué cosa? La desertificación. Ahora, la desertificación no es de un día para otro, ¿ya? La desertificación es progresivo, donde tú vas a querer sembrar algo en ese suelo y simplemente no va a salir nada. Segundo, tenemos ahí, se produce cuando, vamos a ver, ya tenemos, los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo, lo que te acabo de explicar. La agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo. Ustedes saben que la agricultura intensiva utiliza tecnología, utiliza maquinarias, utiliza sistemas de regadío constante, fertilizantes artificiales, lo cual genera que los nutrientes del suelo se pierdan. Los ácaros, las bacterias, las lombrices, simplemente desaparecen, ¿no? Y ¿cuál va a ser el problema, profesora? ¿Cuál va a ser el problema? Que este suelo futuro va a estar con su capacidad productiva en descenso. Quiere decir que ese suelo va a generar lo que es una desertificación, ¿ya? O periodos de sequías muy prolongados donde pues la aridez se va a notar y va a generar pues que este suelo también se genere a ser desértico, ¿no? No, ustedes saben que periodos de sequías muy prolongados, ¿por qué? Porque no va a crecer vegetación, pues. Y la vegetación es primordial. Acuérdense de eso que ha sido pregunta de examen siempre, chicos, chicas, ¿ya? En el caso de protección del suelo está la cobertura vegetal. Siempre han puesto esos temitas en cuestiones. ¿Qué tan importante es la cobertura vegetal en el suelo? Pues muy, muy importante. Cuando esto se pierde, empieza pues esto de ¿no? La desertificación, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, muy bien. Entonces vamos a ver, todo bien, ya hasta ahora, muy bien. Entonces vamos al siguiente punto donde habla de la desertificación en el Perú. Profesora, en el Perú hay desertificación? Mira, estamos ocupando el tercer lugar. Ay, tenemos un ranking, ¿ya? Tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Bueno, la costa peruana nomás ya es una zona sobre todo desértica, ¿no? Y fíjense lo rojito, habla de un súper, hiper árido, ¿no? La zona también andina, parte de ella, una zona árida, ¿ya? Pero sí tenemos zonas que si son áridas, posteriormente pueden generar pues una desertificación de los suelos. Y algo muy importante, la costa peruana es una zona de suelos fluviosoles, suelos muy productivos, que si hablamos de desertificación puede afectar la agricultura en la costa peruana, ¿no? Y eso es un problema que ya se viene de hace muchos años atrás.
Si hablamos de desertificación en la costa, pues tenemos que poner ojo porque los suelos más productivos del Perú están acá, ¿no? Y no podemos perder esos suelos. Pues se puede revertir, sí, no olvides que los suelos, ya en la clasificación, un suelo, ya es un recurso semi renovable, ¿ya? Es un recurso natural semi-renovable. O sea, ¿podemos recuperar? Sí, pero la actividad humana está generando que todo esto no pase, ¿no? Las tierras secas alcanzan de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país, que es bastante, casi el 50%, ¿no? Lamentablemente, ¿ya? Bueno, acá tenemos, miren por qué nuestros suelos son estamos ya en este camino de la desertificación y estos son los factores sobre todo que generan la desertificación en la costa peruana, pero por el hombre. Factores antrópicos causantes de la desertificación en la costa. En la zona norte del país, ya, si nosotros vemos las fotitos, ¿no? Miren, profesora, todo es seco acá en la costa norte. Son los bosques secos. Los bosques secos son estos de acá. ¿Ya? Es una ecorregión que tenemos en la zona norte de nuestro país, importante. Y lamentablemente, pues el uso de la población de este recurso se da de manera indebida, ¿no? Entonces, ¿qué está causando la desertificación? O sea, la pérdida de la productividad del suelo en la costa norte del Perú. La erosión hídrica eólica, ¿no? Por tala y quema de vegetación sobre pastoreo de las cabras. Ese es un factor importante. Salinización por excesivo riego y mal drenaje. Profesora, ¿cómo esto es de salinización? Lo que pasa es que la salinización se da sobre todo, ¿ya? Esto necesariamente porque agentes salinos emergen de la parte interna del suelo y toxifican el suelo, esto por el mal riego, ¿ya? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo acá, a ver, vamos con esto, ¿ya? Si este es el suelo, ¿ok? Si yo riego mucho, hay empozamiento, no hay drenaje del agua, empoza el agua. Entonces, esto es malo, o sea, ¿es malo que empoce el agua por largo tiempo? Sí. Lamentablemente, pues emerge así, ya emerge de la parte interna del suelo, ¿no? Estamos hablando de minerales, ¿no? Sales en los cuales llegan a la parte externa. Y esto es malo debido a que esto hace que estos minerales que han ascendido toxifican el suelo, lo vuelven tóxico y al ser tóxico, posteriormente genera la desertificación. O sea, quiere decir que este suelo va a perder su capacidad productiva. Esto, ¿por qué? Excesivo riego y mal drenaje, lo que genera lo que se conoce como la salinización, ¿ya? Y en la costa norte se da también y se tiene este problema, ¿no? Desertificación, ¿no? La tala de los bosques de algarrobos, zapotes en el desierto se extiende, ¿no? Lo cual genera pues que avancen en las zonas de áreas, sobre todo las zonas agrícolas. En el sector centro-sur de la costa, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es el principal problema? Es la salinización, ¿ya? La salinización. Miren, este es un suelo donde nosotros podemos ver que ha habido salinización. Miren cómo emergen esto blanquito que vemos ahí, ¿ya? Y esto se da más en la costa centro-sur de nuestro país. Esto por el excesivo riego y mal drenaje. Profesora, ¿cómo puede haber excesivo riego y mal drenaje en la costa si no llueve, profesora? Lo que pasa es que en la costa, como es una agricultura intensiva, sobre todo en la zona centro-sur, utilizan estos sistemas de regadío que todo el día y toda la noche están regando o empozan el agua y generan esta situación de no controlar la llegada del agua a los cultivos, ¿no? Y esto está afectando sobre todo al suelo, ¿no? Esto es de mucho tiempo.
¿no? Y esto está afectando tierras agrícolas en un 40%. Por eso, si a ti te pregunta cuál es el principal problema de la costa peruana, del suelo, es la salinización. Hay erosión eólica, erosión fluvial, ¿ya? Y esto afecta, ¿por qué? Porque no hay vegetación. Cuando no hay vegetación, el suelo no está cubierto por vegetación, el viento arrasa, erosiona. Igual los ríos, ¿no? Los ríos, cuando no encuentran, ustedes saben que los ríos cuando se desbordan, fíjense, acá cuando desborde de ríos, si tuviera, ¿saben quién contiene estos desbordes? Alrededor del cauce de los ríos, si hubiera vegetación, las aguas no se desbordan, no hay caída de huaicos. Entonces, una forma de contener esta erosión fluvial, o sea, el río desgasta, se desborda, es la vegetación. Si nosotros viéramos que cuidáramos la vegetación ribereña, o sea, alrededor del río, pues no hubiera tanto desgaste, ¿no? Desembalse, sobre todo en este caso de los ríos. La erosión fluvial, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación, ¿no? ¿Qué tan importante es la vegetación en todo esto? Ahora, factores antrópicos en los Andes, o sea, para generar la desertificación. La vertiente occidental, o sea, en la Sierra Andina, ¿qué está pasando? Está siendo afectada por la erosión hídrica grave, deslizamientos en época de lluvias. Esto está perjudicando sobre todo la quema, la tala y quema de la vegetación en las laderas y el sobrepastoreo. Si ustedes ven la foto, en la zona andina, ¿no? Hay una familia que está mirando cómo queman la vegetación. ¿Todo esto para qué? Para, en vez de sacar la vegetación natural que crece de manera natural, no sé, cubre todas estas zonas, para sembrar, queman. Esta es una mala práctica que dicen que a futuro genera pues lo que es la desertificación, la pérdida productiva del suelo, ¿no? En las zonas interandinas y altoandinas, la erosión hídrica, fluvial y pluvial. Fluvial, ríos. Pluvial, lluvias. Esto, miren, siempre, acuérdate, esto está siempre acá destacando por la falta de cobertura vegetal. ¿Qué tan importante es la vegetación? Imagínense, ¿no? Este problema está afectando el 60% de los suelos agrícolas de la región, ¿no? O sea, la lluvia erosiona más rápido cuando no encuentra vegetación. Y los ríos también generan deslizamientos cuando no encuentran vegetación. El sobrepastoreo y quema de pajonales, ¿ya? El sobrepastoreo y quema de pajonales en las mesetas altoandinas. Y contaminación de los relaves mineros, que bueno, esto se está tratando, esto ya es más del Estado también, ¿no? Las normas que deben contener esto, que altera los suelos circundantes de los ríos, lagunas, ausencia de la cobertura vegetal, pérdida de infraestructura de los suelos. Lamentablemente estos relaves mineros no solamente afectan a lo que es el agua, también afectan lo que es el suelo, ¿ya? Y lamentablemente estos desechos químicos perjudican a todo el ecosistema, ¿no? Cuando uno ve estas fotos se indigna porque a veces, profesora, yo he escuchado que cuando tú viertes al agua desechos de cualquier tipo, el agua como tiene escorrentía, el caso de un río, lo lleva y limpia finalmente los agentes contaminantes. Eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad. Pero hay un problema, pues. ¿Cuál es el problema? El problema es que los desechos que tú viertes son más grandes. Entonces ahí difícil que el río lo limpie. Esto va a demorar muchos años. Y no solo eso, afecta el ecosistema alrededor. No solo el agua de acá, sino flora, suelo, fauna alrededor. Y eso es lo perjudicial, ¿no? Lamentablemente, ¿ya? Y tenemos acá también lo que vendría a ser en la zona de la Amazonía. En la Amazonía, profesora, también se puede generar la desertificación, así es, causado por el hombre, el caso de la selva alta, ¿no? Erosión hídrica grave, por excesivas pendientes, altas precipitaciones. No olvidemos que la selva alta es la región donde más llueve en el Perú. Y la deforestación incontrolada generan deslizamientos y huaicos. Tú deforestas más,
Sacas la vegetación, obvio, mira, mucha lluvia, ¿qué va a hacer? Deslizamientos, huaicos, se va a caer todo, pues todo se desliza. La gravedad de las zonas altas acarrea las zonas bajas. Miren todo lo que puede generar una deforestación incontrolada, ¿no? Esto por la erosión hídrica que se está dando acá. Las malas prácticas agrícolas eliminan las materias orgánicas y no se restituyen de forma natural. En el caso de la selva baja, erosión fluvial, la deforestación masiva de las orillas de los ríos. Si tú sacas vegetación de la orilla de los ríos, este río va a entrar con todo, va a deslizarse, comienza a erosionar todo lo que encuentra, ¿no? Malas prácticas agropecuarias también que eliminan la materia orgánica. Las pocas zonas donde se pueden cultivar en la selva baja, que son poquitas, ¿no? El Restinga, los Altos, ¿no? Estas zonas que también pueden perderse, ¿no? Por las malas prácticas agropecuarias. ¿Listo? Miren qué tan importante es todo esto. ¿Y qué hacemos? Estas son medidas que se van a aplicar en el caso de la desertificación, ¿no? Entonces acá dice, medidas de desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? A ver, ¿qué cosa es desarrollo sostenible? Profesora, en el desarrollo sostenible tienen que haber 3 elementos. A ver, ¿cuáles son estos 3 elementos? Tenemos, a ver, la parte económica, esto es importante también, la parte social y la parte ambiental. ¿Ya? Estos 3 elementos generan la intersección y esta intersección, ¿cómo se llama? Desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar la desertificación? O sea, que el suelo no pierda su productividad. 1, dice acá, ¿qué se puede hacer? Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. En otras palabras, hay que legislar normas, ¿ya? Que cuiden nuestros suelos, el buen uso. Bueno, y hay que educar a la población cómo usar y prevenir la desertificación. Si tú quemas la vegetación, ustedes señores, si queman la vegetación, mira lo que viene a futuro, pues, ¿no? Va a venir, ¿qué cosa? Que tu suelo ya no va a producir, no te quejes a futuro, ¿no? Entonces, esta prevención, estamos hablando de desarrollo sostenible. Apostar, dicen, por vida alternativa, ¿no? Entonces, hay que optar ya, de repente no trabajes mucho el suelo, hay que dejarlo descansar. Por ejemplo, la acuicultura en zonas secas. Profesora, ¿y esto qué es? Crianza de camarones, crianza de especies en agua, puede ser vegetal, puede ser animal, que produzca y te genere pues un ingreso económico, ¿no? Pero ya no utilizas mucho el suelo y sobre todo en zonas secas. Puede ser. La agricultura de invernadero, la que estamos viendo acá, ¿no? Esta agricultura que genera pues el cultivo en espacios específicos, cuidados y que no generan, no necesariamente utiliza el suelo y eso también es adecuado. Y las actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Entonces, haz más turismo que estés depredando, contaminando, ¿no? En otras palabras, ¿no? Hacer más turismo. Gente que viene, ¿no? Para conocer tu cultura, tu historia, tu comida, tu música, y eso es mejor, dicen, ¿no? Es una forma, de repente, de parar un poco esta productividad que tenemos hacia el suelo y generar, pues, otros medios de ingresos económicos, ¿ya? De eso se trata, entonces, el desarrollo sostenible, sobre todo en el caso en contra de la desertificación, ¿ya? Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Estamos bien? Este es el primer problema. ¿Alguna pregunta? No veo ninguna. ¿Ya? ¿Todo bien? Por favor, díganme, profesora, no entendí esta parte. Creo que voy a sembrar, al menos díganme, profesora, voy a sembrar hoy día un arbolito en mi casa. Que no está de más, ¿ah? Eso sí es importante, ¿ah? Profesora, pero no tengo agua en mi casa, profesora. Oh, ¿cómo que no tienes agua? Reutilizar, ya, reutilizar el agua que lavas, las frutas, las verduras, todos los días regaras una plantita, estaríamos contribuyendo a que exista vegetación en nuestro espacio donde vivimos, ¿no? Claro, podemos cambiar, ¿ya? Depende de nosotros, sí, mucho.
Otro problema es este. Estamos hablando de la deforestación, ¿no? Simplemente uno puede decir, profesora, deforestación es quitar los árboles, profesora. Sí, pues eso es el retiro de árboles sin replantación. Eso es deforestar. Y nosotros somos un país que tenemos este tipo de recurso natural, sí, lo tenemos, ¿ya? El Perú es un país que tiene foresta, sí, la Amazonía, ¿no? Y lamentablemente a veces no generamos esa conservación adecuada. Permitimos la deforestación, pero no la replantación, ¿no? Nosotros tenemos árboles, por ejemplo, en el caso del Perú hay bosques tropicales, árboles que superan los 70, 40, 50 metros de altura, ¿no? Y tú, si ves un árbol, tú eres una hormiga al lado del árbol, ¿ya? Tú, algo así, ¿no? Imagínate deforestar esta cantidad de ecosistemas y no solo, ustedes saben que los arbolitos, ¿ya? Los arbolitos no solamente son los arbolitos, ¿no? Cada arbolito tiene, por ejemplo, en la parte baja esto, vegetación que lo rodea, ¿no? Esto se conoce como el sotobosque, ¿ya? Hay vegetación media, están las lianas, por acá Tarzán cruzando de un árbol a otro árbol, acá están, ¿no? Y fíjense, un solo árbol es un gran ecosistema, ¿no? Y sabemos que a veces te ha pasado, ¿no? Hace mucho calor y tú te pones abajo de un árbol para cubrirte del calor y sientes como fresquito. Entonces los árboles son aquellos que regulan también la temperatura, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que los árboles están conteniendo la llegada de la radiación solar directa al suelo y como existen ellos, ¿ya? Te protegen de eso y generan el desarrollo de vida de especies que se adecúan a estas condiciones, ¿no? Justamente bajo el árbol que rodea todo un árbol. Estoy hablando de un árbol, imagínense de la cantidad que genera no solo un árbol, estamos hablando de 100, 200, 300, miles. Entonces es una zona donde alberga vida, por eso hablan de biodiversidad. ¿Y qué hace el hombre? Puf, lo corta y no le interesa, ¿ya? Y lamentablemente cuando se produce la deforestación hace que el suelo ya no esté cubierto de vegetación y el suelo esté expuesto a la radiación. ¿Ya? Ustedes saben que acá en la Tierra se produce, la radiación se transforma en la superficie y que se produce energía infrarroja. Entonces, esto genera que se eleve más la temperatura, por eso hablan que la deforestación es una causa del calentamiento global, ¿no? Esto hace que el viento venga, la lluvia y erosione en este suelo y lo desertifiquen, o sea, va a generar la desertificación a futuro. Es un problema grande, ¿no? Es por eso que se propicia que haya pues replantación adecuada de los árboles que se talan, ¿no? Ahora, eh, profesora, ¿cuánto se tarda en crecer un arbolito de acá de 50 metros, profesora? Mira, si hablamos de 10 años es nada, ¿ya? Hablamos de 30, 35 años, 40 años. Y en un día lo deforestas tú. Miren qué tan complicado esto, ¿no? Y volver a sembrar un arbolito de esta calidad es imposible. Entonces se trata de repente de reforestar, pero con árboles que demoren en menos tiempo para que el suelo esté cubierto de vegetación. De eso se trata, ¿ya? Y en el Perú, vamos al Perú, porque el Perú sí eso es somos especie distinta nosotros, ¿no? Nosotros tenemos recursos naturales y no los sabemos aprovechar. Si nosotros vemos el mapa acá, por ejemplo, según acá dice acá, la FAO en el año 2020 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 420 millones de hectáreas en el bosque desde 1990. Y ahí está extrema, mira quién está, Brasil. ¿Ya? Brasil. Estos brasileños han deforestado toda su Amazonía, ¿ya? Pero este recurso, bueno, de manera ilegal, informal, le ha habido de todo, y el mismo Estado también, pero han desarrollado industria maderera. Nosotros estamos en alto, miren, no es que no nos salvamos, ¿ya? ¿Qué significa? Han desarrollado industria maderera. El Perú no, nosotros deforestamos quemando, nosotros quemamos la vegetación.
Deforestamos de manera informal, acá no hay industria maderera. Pregunta, el día que vas a ingresar, de repente te van a regalar tu escritorio. Pregunta, ¿la madera de dónde es? Ni siquiera es del Perú. Profesora, pero me han dicho que es caoba peruano. No. ¿Sabes dónde viene la madera que tú compras? ¿Sabes de dónde viene? Nosotros teniendo una zona donde tenemos árboles, donde tenemos madera, podemos hacer uso racional de eso, de ese recurso natural, pero no, lo regalamos a través de nuestras normas a otros concesionarios. Viene de Brasil. ¿Qué tal, no? ¿Cómo es, no? Pero ese es un problema que se tiene justamente por las malas decisiones de autoridades y simplemente y también por la falta de educación de la población que tiene y vive en estos alrededor de estos recursos naturales. ¿No? ¿Qué tan importante es esto? ¿No? Profesora, entonces no voy a pedir mi escritorio de madera, profesora. No, pues si te lo mereces, claro, tus papitos de repente te quieren comprar, tú recibe nomás, pero pregunta de dónde es la madera, te vas a sorprender. Bueno, es por eso que acá dice, ¿no? Causas de la deforestación, agricultura migratoria y comercial. ¿Cómo es agricultura migratoria? Uso comercial, ¿ya? De la madera. Migratoria significa que en un lado, ¿no? Deforesto, ¿ya? ¿Para qué? Para sembrar. Todo este espacio está deforestado. Y bueno, como ya terminé de trabajar acá la agricultura, paso a otro lado y comienzo a deforestar acá, ¿no? Entonces, eso está perjudicando que la vegetación arbórea se pierda también, ¿no? La minería ilegal del oro, tala ilegal, cultivos de coca, tala para combustible, tala comercial, obras de infraestructura vial, etc. ¿Qué podemos hacer? Desarrollo de medidas sostenible. Bueno, hay que replantar. Lo único que nos queda es eso, ¿no? Porque los árboles son renovables, ya son recursos naturales renovables. Entonces, reforestar las áreas deforestadas, utilizar métodos menos agresivos. Ustedes saben que hasta para cortar un árbol hay que tener técnica, ¿ya? No es agarrar y cortar en hachazos, no, hay técnicas. Justamente hay que saber evitar el derroche del recurso natural, ya sea de manera indirecta también, donde, profesora, en el Perú consumimos pollito a la brasa, dicen que el pollito a la brasa es más rico con leña, ¿no? de algarrobo, y eso propicia el consumo de este arbolito, ¿no? Tratar de evitar, en este caso, el derroche de este recurso natural de otras formas, ¿no? Consumir productos sustentables, capacitar a los colonos, ¿no? Acerca del uso, el sembrado, el cultivo de árboles, el cuidado también, y reformar algunas normas que esto es necesario, ¿ya? Eso sí, el día que perdamos algo, ahí recién de repente nos vamos a dar cuenta que era importante este recurso natural, ¿no? La foresta en el Perú, bueno, es renovable, ya es sobre todo en nuestro país, pero lamentablemente y en absoluta está creciendo la deforestación, se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional, se perdieron 137.976 hectáreas en el bosque a causa de la agricultura migratoria, los cultivos ilegales y la minería ilegal, la tala ilegal, ¿ya? Esta partecita, si pueden, lo resaltan, por favor, ¿ya? ¿Cuál es la causa en el Perú de la deforestación? Agricultura migratoria, ojo, ¿ya? Los cultivos ilegales, el caso de la coca, minería ilegal y la tala ilegal. Esto solo en el año 2021. No se tiene actualización a la fecha de algunos otros datos, ya estamos, vamos a entrar al 2025, pero ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que han sido afectados? Obvio que está relacionado con la selva, con la Amazonía, ¿no? El caso de Loreto, el caso de Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco, Amazonas, son las regiones que han sufrido más deforestación en nuestro país. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, MAAP, ¿ya? Ha identificado las zonas con mayor problemas de deforestación. ¿Cuáles son las zonas con mayor deforestación en el Perú? Ojo con esto.
tenemos La Pampa e Iberia de Madre de Dios, 1, ¿ya? Esto es en Madre de Dios. Alrededores del Parque Nacional de Bajuaja Sonene, Madre de Dios, y Puno, ojo que se está repitiendo Madre de Dios, está en la zona más oriental. Amazonía Central, entre Ucayali, Huánuco, Ucayali y Loreto. ¿Ya? Son las regiones donde ha generado más deforestación. Ha sido ubicado por este proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana, sobre todo. ¿Listo? Ahora, miren, se repite Madre de Dios, ¿ah? Ojo, miren, Madre de Dios se está repitiendo. Profesora, y eso que lo que pasa que en Madre de Dios hay minería ilegal, ¿no? Las llamadas dragas que están sacando oro de la zona de Madre de Dios. Madre de Dios pareciera, hay zonas, por ejemplo, donde vamos a ver, pareciera que ha pasado una bomba atómica. No, pero ha sido la minería ilegal. O sea, la minería ilegal está usando lo que es el mercurio, ¿no? Que está contaminando sobre todo que el agua y el suelo. Ahora, no contento con eso, la minería de este sector, ¿ya? No solamente contamina el agua, no, 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 también la deforestación. Ha deforestado grandes hectáreas en esta zona. Es por esto que este proyecto ha monitoreado esas zonas afectadas, que han sido deforestadas y se repite Madre de Dios. Entonces, cuando te hablen a ti de Madre de Dios y cuando te hablen de contaminación, te hablen de recursos naturales, agua, suelo, foresta, en este caso árboles, bosques, hay los tres en Madre de Dios, producto de la minería ilegal, sobre todo en este sector de Madre de Dios. ¿Ya? Vamos a la contaminación del agua, pasamos a la contaminación del agua, cambio de la calidad del recurso de tipo químico, biológico, físico, que le hace perjudicial por los organismos vivos. ¿Ustedes se imaginan tomar agua contaminada? ¿Cuál sería la consecuencia que tú generes tomar agua contaminada? Profesora, me duele la barriga, profesora, me siento mal, profesora, estoy vomitando, profesora, estoy en la emergencia. Obvio, ya, obvio que afecta pues a la población enfermedades en las cuales a veces llevan a la muerte. Lamentablemente, el cambio del agua, ya sea químico, biológico o físico, afecta a todo organismo vivo. Todo lo que tú viertas al agua, todo lo que tú viertas al agua, contamina. Profesora, pero yo estoy en mi casa y acá en mi casa, pues yo uso detergentes, uso pues para lavar los platos. Todo lo que tú viertas al agua contamina. Todo, todo. Profesora, finalmente todos estamos, así es. La idea es no contaminar tanto, sino es reciclar los contaminantes lo menos que se pueda. Echar basura a un río, ya estás contaminando. Los desagües contaminan si es que no son bien canalizados, bien tratados, ¿ya? Los relaves mineros, ¿no? Los desechos químicos, las basuras que se vierten al mar, todo esto genera contaminación. Es por eso que las causas dice, ya, que dice acá las causas, menciona sobre todo la introducción directa e indirecta de sustancias contaminantes en los mares, lagos, ríos y acuíferos. Todo contamina. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, así es. Dicen que el agua limpia, pues, ¿no? El agua que tiene correntía, el río, tiende a limpiar los agentes contaminantes, pero a veces cuando es mucho, no limpia, contamina mucho más, ¿no? Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite permisible, lo que te estaba contando. La mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio está superando el, en este caso, límite permisible, ¿ya? Límite permisible, que es 0,5 miligramos por, en este caso, por kilo. Eso quiere decir, miren, si es 0,5, peces que están acá, en esta zona de Madre de Dios, ¿ya? La mota punteada, por ejemplo, tiene 1,12 de mercurio.
Zúngaro, 0,69, ¿no? Quiere decir que las especies ya están contaminadas justamente del mercurio. O sea, no debe permitirse más de 0,5 y estas especies ya lo tienen, ¿no? Superando esa situación de mercurio que es altamente perjudicial, ¿no? Consecuencias de todo esto, lamentablemente genera enfermedades en países en vías de desarrollo. Ejemplo, Perú. ¿Ya? Profesora, ¿nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Eh, nunca en tu vida, sobre todo si estás en Perú, nunca en tu vida vayas a ir al caño o al grifo y decir, me muero de sed. Y agarres el caño, abras el caño y tomes agua directamente del caño. Nunca en tu vida vayan, no hagan eso nunca, chicos, chicas. No, no, jamás. Hay una bacteria que puede entrar a tu organismo, el Helicobacter, que genera pues una infección fuerte en tu estómago, posteriormente el cáncer, te genera enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, te dan diarrea más adelante, así se presentan. O sea, el agua contaminada, profesor, pues es agua del caño, yo lo veo limpia, profesora. En Perú no, ¿ya? No es un agua tratada, un agua directamente de consumo de la población. Es agua potable, sí, por eso hay que hervir el agua. Hay que hervir el agua, ¿ya? Por eso extranjeros que vienen de Europa, de Estados Unidos, lo primero que le dicen que es que no vayan a tomar agua del caño, porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, a tomar agua del caño, ¿no? Nosotros no, pues. Imagínate, en Noruega, estos países ya pues desarrollados, ellos abren el caño y su agua, por ejemplo, ellos tienen agua purificada, saneada y vitaminizada, imagínense. O sea, a la población le llega a sus casas ese tipo de agua. Es por eso que abren el caño, abran su vasito. Sí, profesora, yo lo veo en la película, profesora. Sí, pero tú no hagas eso, pues. Tú estás en Perú, ¿ya? Lo primero que le dicen a un turista cuando viene al Perú es que no vaya a hacer eso. Por eso que tiene que andar con su botellita de agua aparte, ¿ya? Entonces, cuidado, no. Incremento de muertes por personas al año por su ingesta, alteración de ecosistemas acuáticos del litoral, obvio, tú botas derrame de petróleo, basura, agentes contaminantes, químicos, y hay una consecuencia importante, ¿no? Y disminución de la producción pesquera de todas maneras, ¿no? Esto por consecuencias de la contaminación. Un ejemplo muy grande que yo pongo siempre es el río Rímac, el río que atraviesa nuestra capital de la República de llamada Perú. Nuestro río debe ser emblemático, al menos, porque así como el Sena pasa por París, pues el Rímac pasa por Lima, ¿no? Y lamentablemente es uno de los ríos de mayor contaminación, ¿no? Entonces, un periodista quiso hacer eso, ¿no? Desde la naciente, desde que nace el río hasta donde desemboca, ¿no? Donde podría agarrar con su manito agua del Rímac y tomar agua directamente del Rímac, ¿no? Tuvo que ir, este periodista tuvo que ir a la naciente del río para poder hacer eso, porque cuando ya encontraba población, esa agua del Rímac ya estaba contaminada. Entonces, ¿quiénes son los que propician la contaminación? Justamente es el mismo hombre, ¿ya? Es el mismo hombre. ¿Qué no encuentras en el río Rímac? Yo he visto hasta colchones, he visto llantas, zapatos, de todo veo por ahí, ¿no? Y la gente viene a veces y todavía tiene esa particularidad de arrojar basura al río. Si el río hablara, anda a ver lo que te dijera. ¿Ya? Entonces hay que cuidar este recurso que va a ser muy importante a futuro. Dicen que el recurso más codiciado va a ser el agua. Hay que cuidarlo. ¿Ya? Y en Lima, en la costa peruana, no va a haber agua. ¿Ya? Hay que cuidarnos. ¿Qué hacemos, profesora? Medidas de desarrollo sostenible. Tenemos ahí reducir el volumen de los contaminantes. Hay que reducir. Ya no verter tantos, tratar de utilizar productos ecológicos, ya pues no puedes utilizar detergentes, hay que utilizar lo menos posible, reutilizar y tratar las aguas residuales, ya es agua que todavía puede ser utilizada en sistemas de riego, por ejemplo, no hay que canalizar, hay que reutilizar, miren acá el ejemplo que tratan de hacer,
¿no? El agua que te lavas las manos en el baño va directamente al inodoro y esto para utilizar en casos cuando hacen sus necesidades. Entonces es una forma de reutilizar, ¿no? Y reciclar los contaminantes, ¿no? No verter los desechos al agua directamente, ¿no? Que esto es importante, ¿ya? Profesora, el aire, sí, nosotros necesitamos aire para respirar, todo elemento vivo, y está exclusivamente el hombre. Mira lo que está haciendo esta persona acá. Está pasando por una avenida grande y lo primero que hace es taparse las vías respiratorias porque estos autos están emitiendo gases contaminantes que van directamente a su organismo. ¿Qué te afecta en una zona donde hay mucha contaminación del aire? Pues enfermedades directamente relacionadas con las vías respiratorias. Profesora, yo tengo vías respiratorias, tengo alergias, ya ves, porque vives en una zona de alta contaminación. Profesora, yo tengo asma. Ah, mira, esto es ya una complicación, ¿no? Profesora, yo no tengo nada. No te preocupes, si vives en una zona de alta contaminación, lo vas a tener. Lamentablemente es una situación que se ve y se está tratando de combatir, ¿no? Entonces, la presencia del aire, dice, es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones a niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, la calidad de la vida de la población, a la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio natural, ¿no? Origen de los contaminantes, tienes ahí, en este caso, las fuentes biogenéticas, ¿ya? Las fuentes antropogenéticas. Biogenéticas corresponden a eventos de contaminación producidos por fenómenos de la propia naturaleza. Estos son biogenéticas, profesora. Puede contaminar el aire una erupción volcánica, por ejemplo. ¿Ya? Una erupción volcánica puede producir esto, sí. Se disipa, sí, pero demora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fuentes antropogénicas, esto es por la actividad humana, ¿no? Y la causa es por la combustión de energía fósil, ¿no? Por ejemplo, acá la combustión, el monóxido que uno tiende a ingerir cuando respira, ¿no? Esto sería una fuente en este caso, del hombre, antropogénicas. Muy bien. La calidad en el aire, de acuerdo al estudio del reporte de la calidad del aire en el mundo 2021 realizado por la firma privada, ¿no?, en el Perú, que arrojó que el Perú tiene la más baja calidad del aire en América Latina. En otras palabras, somos uno de los países con mayor índice de contaminación en el aire. Ya, en primer lugar, en todo lo que es el sector latino, América está México, ¿no? Ahí está Colombia, está Bogotá, también seguimos nosotros, ¿ya? Estamos ahí con esta baja calidad del aire, sobre todo la ciudad de Lima, ocupando el puesto 26, ¿no? Y si hablamos de ranking mundial, la Oroya, Lima nos lleva a un ranking mundial, un quinto lugar, por ejemplo, ¿no? El estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países en todo el mundo a través de la existencia de materia partículas, en este caso de materia particulada o PM2,5. El cabello humano de 50 a 70, ya, fíjense, hablamos de los agentes contaminantes que presenta y también acá es determinada por la concentración de componentes gaseosos de partículas. Esto sobre todo las partículas y los gases que existen en la zona donde tenemos contaminación del aire, ¿no? Las partículas, las que se originan por la combustión de motor de los automóviles, que ingresan al sistema respiratorio sanguíneo, el dióxido de azufre proveniente de la combustión del carbón, petróleo, puede causar deficiencias pulmonares permanentes. El monóxido de carbono proveniente de la combustión incompleta de gas, gasolina, querosene, petróleo, ¿no? Esto puede causar hasta la muerte. Dióxido de nitrógeno proveniente de mayor parte de la oxidación del monóxido de nitrógeno, cuya fuente principal son las emisiones de los automóviles. En exceso puede causar daño a los pulmones. Fíjense que todo es daño pulmonar, daños permanentes, ¿no? Estamos hablando de enfermedades respiratorias. Profesora, entonces, ¿dónde son los lugares donde hay mayor contaminación? En las urbes, en las ciudades. Lima, por ejemplo, ¿no? En la avenida Bancay, no sé si conocen. Ahí es una zona donde han visto la calidad del aire en esta zona es alta, altísima.
Por eso que cuando tú te pasas un pañuelito blanco en tu cara, un papel tisú, por ahí sale negro. Es el smog, por ejemplo, ¿no? Que puede ingresar también a tu sistema respiratorio y generar perjuicios, ¿no? Lamentablemente. Y justamente como es la zona de la urbe que hay mayor contaminación del aire, el agente principal de contaminación es el parque automotor, ¿ya? O sea, los automóviles por la quema, en este caso, de combustible, y esto está generando pues que se emita en grandes cantidades lo que es el monóxido de carbono también, ¿no? Lamentablemente. Por eso huyamos de la ciudad. Profesora, ¿dónde tengo que ir para yo ser feliz y vivir sin contaminación? Porque siempre va a haber contaminación, ojo, ¿ah? Siempre va a haber contaminación. La cosa es que donde haya circulación de vientos de forma horizontal. Por ejemplo, si vives en Lima, zonas donde no hay tanta contaminación, pero haya, no es que no haya, sino que zonas donde hay menor grado de contaminación son zonas donde la circulación de vientos es horizontal. Zonas del litoral costero, por ejemplo, ¿no? Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Miguel, toda esa zona, ¿ya? ¿No? Que están a orillas del litoral, tienden a generar esa circulación horizontal. Ahora, si estás rodeado de cerritos, prepárate porque ahí los agentes contaminantes se centran, porque los cerritos son acumuladores, pues estos aires contaminantes y se van a las partes bajas, ¿no? Entonces, buscar zonas de circulación de viento. Profesora, tengo que hacerlo el día que vayas a comprar tu casa. Ten en cuenta esto, ¿ya? Vamos, las medidas de desarrollo sostenible que tenemos que afrontar cuando nosotros hablamos de la contaminación del aire, ¿no? Usar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, transporte público. Profesora, aprende a manejar bicicleta, a caminar, camina, ¿ya? Esto del transporte público también es importante. Imagínate transporte público que cargue 70 personas, ¿no? Y esas 70 personas trasladarse de un lugar a otro, van a tomar transporte público y ya no están utilizando 70 personas cada uno un automóvil, ¿no? Entonces eso reduce los agentes contaminantes, ¿no? El usar bicicleta, caminar también es otro de los factores que promueven para no contaminar tanto el aire. Mantener automóviles, hay que mantener, bueno, si vas a tener tu automóvil, ¿ya? Los deben tener, sobre todo, deben estar debidamente en un mantenimiento adecuado. Conducir vehículos eléctricos. Esto van a llegar, están llegando ya a Sudamérica los vehículos eléctricos o híbridos, donde ya no van a ver eso de cargar gasolina, no, van a enchufar algo así nada más para cargar a los automóviles, ¿no? Elegir limpiadores ecológicos. Chicos, ustedes cuando tienen su habitación, por ejemplo, ventilen la habitación, porque te he dicho que el viento es un agente importante de limpieza de los agentes contaminantes del aire, ¿ya? Es por eso que cuando tú vas a limpiar tu habitación, vas a usar tu lejía, tu ambientador, lo que sea, tienes que abrir ventanas, ¿ya? No estés acumulando esos agentes químicos que finalmente ingresan a tu organismo, ¿ya? Hay que ventilar, limpiar, porque ahí está el famoso polvo, ahí están los ácaros que están en tu habitación, ¿ya? Se quedan contigo, no vayan a ser tus pinkies, no, esos no son tus pinkies, esos hay que eliminarlos, hay que limpiar. Todo eso te trae alergias respiratorias a futuro, hay que cuidarse de eso, ¿no? Usar ciertos insecticidas de repente. No utilices eso cuando estás comiendo, cuando hay personas. Utilízalo cuando nadie va a entrar a ese lugar, pues un ambiente donde puede haber ventilación también, ¿no? Entonces, por ahí están recomendando también limpiadores ecológicos. Usar pinturas de base de agua sin disolventes, sellar recipientes, productos de limpieza, productos químicos, ahorrar energía, reducir el consumo de carne y productos lácteos. Profesora, ¿esto qué tiene que ver con el aire, profesora? Bueno, ustedes saben que la producción ganadera genera pues agentes contaminantes, ¿no? Sobre todo las vaquitas que están produciendo el metano.
¿no? Entonces es un elemento contaminante grande al aire también. Compostar, abono orgánico, alimentos orgánicos, reciclar basura, disminuir el uso de plásticos, evitar la quema de basura. ¿Cuántos años demora en degradar el plástico? Estamos hablando de muchos, muchos años, ¿no? Lamentablemente. Entonces es algo que debemos, en este caso, también controlar, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos entonces. Vamos a seguir. ¿Qué otro problema tenemos acá? Vamos a la contaminación del suelo. Profesora, es importante, bueno, acabamos de ver el suelo, ¿no? Miren, cuando un suelo es contaminado, ya, a futuro, ¿qué va a pasar con este suelo? A ver, ¿qué pasa con este suelo si ha sido contaminado, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Chiquitito nomás y vamos acá. Mire, ¿qué pasa con este suelo que ha sido contaminado? Por relaves mineros de repente, ¿no? Por ahí, ¿ya? Malas prácticas agrícolas, este suelo, ¿no? Donde crece vegetación. Del suelo, ¿qué obtenemos? Alimentos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque al explotar el suelo, producir el suelo, salen los alimentos. Entonces, ¿qué sucede cuando tú utilizas muchos fertilizantes perjudiciales, los llamados, en este caso, fertilizantes artificiales y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, detergentes, pintura, fertilizantes artificiales de larga producción, vienen procesados a través materia prima, el petróleo. Entonces, ¿esto qué significa? Si tú utilizas mucho esto en el suelo, va a hacer que este suelo se contamine. Ahora, un suelo contaminado, si no lo reviertes, ¿qué va a traer como consecuencia? La desertificación. Y acabamos de ver qué cosa es la desertificación. ¿Qué cosa es la desertificación? La pérdida de la productividad del suelo. O sea, este suelo no te va a producir. O sea, la contaminación puede generar desertificación, sí. ¿Ya puede generar la desertificación? Sí lo puede hacer. Es por eso que no podemos permitir que este suelo se contamine. Entonces, ¿cómo generamos contaminar el suelo? Pues la práctica humana, ¿no? Presencia de sustancias químicas, las cuales afectan la capacidad productiva del suelo. Y si afecta la capacidad productiva, que genera desertificación. Ojo, que esto no vaya a ser pregunta de examen, ¿ah? Te vayan a poner ahí, un suelo contaminado por sustancias químicas, ¿puede afectar su capacidad productiva y generar la desertificación? Eso es verdadero, ¿ya? Eso es verdadero, claro que sí. Fuentes contaminantes, las malas prácticas agrícolas deficientes, ¿ya? Sobre todo el uso de fertilizantes continuos, artificiales. Es que esos fertilizantes te producen rápido, pues. Y a veces el que genera esto dice, más rápido un fertilizante artificial, y esto hace pues que tenga más productividad, pero estás perjudicando el suelo, ¿no? Gestión inadecuada de desechos sólidos que pueden ser vertidos al suelo y perjudican. Almacenamiento inseguro de residuos químicos, nucleares peligrosos. Exhibición de vertederos del mal administrados, ¿ya? Esto va a generar pues que estos vertederos no procesen, no se generen esa degradación adecuada, ¿no? Del suelo. A ver, un ratito. Ya tenemos acá, cuando hablamos de la exhibición, hablamos de este proceso para, en este caso, extraer un componente soluble de una mezcla sólida mediante el uso de un disolvente líquido, ¿no? Esto se utiliza más que nada para lo que es la parte de la minería, la industria química, etcétera, ¿no? Entonces, la exhibición de vertederos mal administrados, o sea, estos vertederos donde pues simplemente quieres extraer una materia, un elemento químico y de la industria química que venga un disolvente líquido por ahí genera pues más contaminar
que generar pues el uso adecuado de estos productos, ¿ya? Y la lixiviación en los suelos, por ejemplo, ¿no? Lixiviación de los suelos, esto es cuando tienes, esto es de forma natural, por ejemplo, ¿no? Lo que acabo de decirte de forma química, pero la lixiviación de los suelos es cuando el agua de la lluvia arrastra nutrientes y minerales solubles hacia las capas más profundas del suelo, lo que puede afectar la fertilidad del mismo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, lixiviación de los suelos, cuando el agua de la lluvia arrastra nutrientes y minerales hacia las capas más profundas del suelo, o sea, quiere decir a las capas más internas del suelo, lo que puede afectar la fertilidad del suelo. Entonces, la lluvia genera que los nutrientes se vayan más a la parte profunda, ¿no? Eso es lixiviación de los suelos directamente, ¿ya? Y vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Que obvio que destaca pues esto de contaminar el suelo, ¿no? Ahora, contaminación del suelo, consecuencias. Pérdida de la productividad, muerte de organismos útiles del suelo. Profesora, ¿cuáles son estos organismos útiles del suelo? Acá lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, acá están las lombrices, los ácaros, bacterias, todo esto se pierde cuando hay muchos agentes contaminantes. Concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿no? Cuando usamos mucho de estas plaguicidas, fungicidas, ¿no? Salen algunas formas químicas de sacar estas plagas que vienen a las plantitas, pues indirectamente también van a los alimentos y después van a nuestra cadena alimenticia que nos perjudica, ¿no? ¿Qué hacemos? Desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, dicen que hay que utilizar abonos orgánicos. Profesor, el guano, claro, el bueno de algunos animales, ¿no? Pero esto demora, ¿no? Por eso algunos no utilizan estos guanos orgánicos. Practicar la rotación de tierras de cultivo. Rotar, 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 rotar. Tú tienes acá, por ejemplo, siembras hortaliza, acá papa y acá siembra cebolla. Esto lo dejas libre. ¿Qué haces? Ya en el próximo cultivo que vas a realizar, la siembra, en este espacio siembras cebolla, en otro espacio siembras papa y así rotas los cultivos. Hay rotación, ¿no? Es una forma también de regenerar el suelo, ¿ya? Aplicar racionalmente los plaguicidas, ya no de larga vida, sino de manera racional y que no afecten el producto, o sea, lo que tú estás sembrando. Muy bien, y pérdida de la biodiversidad como último punto, ya me parece acá. Tenemos que ver, se refiere a la disminución, desaparición de la diversidad biológica, entendida como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. En otras palabras, la vida de flora y fauna que existe de manera abundante se pierde. Los problemas, sobreexplotación del medio natural, pérdida y degradación de hábitats que ya no pueden contener y simplemente perdemos elementos ya sea de flora y fauna, contaminación del ambiente, introducción de especies invasoras. O sea, una especie invasora es aquella que ingresa a un ecosistema, un hábitat donde no es el suyo y comienza a depredar y comienza a eliminar a los organismos que están en ese hábitat, ¿no? Efecto del cambio climático, que esto va a generar también que flora y fauna no se adapten, ¿ya? Y finalmente, pues desaparezcan, ¿no? Tiene varios efectos negativos. Tenemos, por ejemplo, a ver, esto se me fue. Varios efectos negativos. Bienestar como para el ser humano, seguridad alimentaria, sí, bueno, pérdida de biodiversidad, los alimentos van a escasear de todas maneras. Vulnerabilidad entre los desastres naturales, seguridad energética, acceso a agua limpia y a las materias primas. O sea, en otras palabras, nos va a afectar, sí, esto de la biodiversidad, si no la conservamos, va a generar una afectación importante, sobre todo también al hombre, ¿no? Y el hombre es el que está propiciando más esto también, ¿no? Pérdida de la biodiversidad. Perdemos la biodiversidad. Hay que generar medidas de desarrollo sostenible. Bueno, no adquirir especies tóxicas ni abandonarlas, ya se convierten en invasoras, ¿no? No traigas pues el monito, de la selva a la costa, no traslades especies que no
no es de su hábitat correspondiente, ¿no? Lamentablemente las convierten en invasoras y esto pues genera una repercusión también, ¿no? Asumir las 3 R's. ¿Cuáles son las 3 R's? A ver, todos con las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar, ¿ya? Elegir productos de servicios sostenibles, de impacto, que no genere impacto grave en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. No arrojen basuras nomás, chicos, que eso ya es bastante, creo. En las calles no arrojen basura, ¿no? Ya, no boten. No contamines el agua tampoco. No hacer fogatas, tirar basura, llevarse ningún ser vivo por ahí. Reducir el uso de energía y combustibles. Porque lamentablemente tú utilizas más energía, utilizas más recursos y hay que conservarlos, ¿no? Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad sobre todo. Muy bien, chicos, chicas, estas son las claves de la semana número 10 de Geografía 2024. Vamos a pasar a la parte de educación cívica rapidito. Siempre el tiempo nos juega una mala pasada. A veces hablamos más, hablamos menos. Pero en esta vez ya si pueden tomarle una captura de pantalla en buena hora para ustedes también. Pasamos a cívica. Esta semana sí es todo recursos naturales. Ya hay que estudiar los problemas, de qué manera aplicar también desarrollo sostenible. No se olviden de esa partecita también. ¿Ya? Muy bien. ¿Todo bien, chicos? A ver, signos de vida, signos de vida. Necesito signos de vida, por favor. ¿Estamos o no estamos? A ver, Isaí me dice, sí, profesora, estoy. Ya, ¿quién más? Todos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿A cuántos tenemos acá? Ahí Richard también me pone la manito. Muy bien. ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde están los demás? A ver, voy a pasar lista. A ver, ¿dónde están? Ya, buen día, por ahí me dijeron, ahí, Lucero, hola, también me levantó la mano. Belén me pone corazón. Lucía, ¿listo? Muy bien, Leonardo. Muy bien, chicos, Lucerito más uno. Lucerito, ya, muy bien. Roberta, muy bien. Listo. Bueno, signos de vida. Perfecto. Ahora sí, vamos a un tema de cívica. Cívica es un poco más, miren el tema, está relacionado con aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones. Profesora, ¿es lo mismo una tradición que una costumbre? No, no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Miren, acá viene la palabra, ¿no? Acá viene la palabra donde uno dice, ¿por qué crees que eres peruano? A ver, ¿por qué eres peruano? Escríbanme todos los que puedan. ¿Por qué eres peruano? ¿Por qué te consideras peruano? A ver, algunos me dirán, profesora, me siento peruano. Mira el tema, ¿por qué aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? A ver, ¿por qué se sienten peruanos? Ah, bueno, Javier me dice, profesora, he nacido acá, neto de aquí, profesora Antonio. ¿Se sienten orgullosos de ser peruanos? ¿No? ¿Sí? ¿No les gustaría ser chilenos, argentinos, brasileros? O de repente quiere ser mexicano, coreano, ahora que está de moda el K-pop. Bueno, ya pasó, creo, ¿no? Por ahí. Pero justamente, ya, esto se forja desde muy niño. Aspectos que van a determinar por qué nosotros forjamos eso que decimos nuestra identidad. Esa identidad que se llama Perú. Y justamente acá viene un problema grande, ¿no? Nosotros somos un país, mira, y eso lo debemos de entender, y eso lo hemos visto desde muy chicos de repente, ¿no? Que somos un país diverso, diverso. Profesora, no entiendo, culturalmente más diverso de América y del mundo. ¿Tú sabes lo que es ser diverso? Significa que en este país llamado Perú, ya en este país hermoso, bello, acá, esto es el Perú,
¿ya? Este círculo es el Perú, y dentro del Perú hay diferentes culturas, así, 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 un montón, cultura, 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 por todos lados, grupos culturales diversos. Y ese es el problema, porque en esa diversidad, cada uno de estas culturas, de estas expresiones culturales, tienen sus manifestaciones culturales propias de la costa, de la sierra, de la selva, en los cuales se sienten identificados con un sentido de pertenencia. Dicen, yo soy de la costa, yo soy de la sierra y yo soy de la selva. Entonces, cada uno de ellos tiene un sentido de pertenencia. Es por eso que es más difícil que en un país que es diverso, que es pluricultural, tengas a identificarte con un solo origen que vendría a ser esto, ¿no? Perú, ¿no? A establecer lo que es la peruanidad. Entonces, cuando eres chiquito, a ti te mostraron un mapa, ¿no? A ti te dijeron, mira, este es el mapa del Perú. Tú has nacido acá y por lo tanto eres peruano. Entonces tú mirabas el mapa y decías, ah, bueno, mapa. Pero ¿cómo te han forjado esa peruanidad? Te han forjado a lo largo del tiempo. Te han dicho que tú eres peruano, que en el Perú existe la costa, la sierra, la selva, de repente tus papás son de la sierra, tu mamá es de la costa o tu mamá es de la selva, etcétera. Te han hablado de todas estas características de nosotros los peruanos, ¿ya? ¿Para qué? Para finalmente forjar esa identidad llamada Perú. Que tú te identifiques que eres peruano. Entonces te han hablado de los pueblos originarios, nuestra variedad geográfica, las culturas extranjeras también que llegaron al Perú, influenciaron culturalmente en el Perú y siguen influenciando estas culturas extranjeras que han llegado al Perú, ¿ya? Somos diversos culturalmente y es por eso que es difícil, como somos tan diversos, es difícil forjar esa unidad. Nos ha costado mucho a lo largo del tiempo forjar esa unidad. ¿Saben dónde he visto yo realmente a todos los peruanos unidos como hermanos, como dice la canción? ¿No? Sobre mi pecho llevo los colores, ¿no? Contigo Perú, ¿no? Todos cantando ahí en solo, ay, que, ¿no? Ay, te amo Perú. Todos sus redes sociales con Perú, ¿no? Identificándose con Perú. Cuando el Perú fue mundial. Es increíble cómo generó esa unidad, no importando color, raza, tamaño, lo que sea, pues todos eran peruanos, todos se identificaban con peruanos. Entonces, eso, aunque es subjetivo, ¿no? Porque eso lo forjamos a través de la historia, ¿no? De nuestros tiempos, de nuestra educación, ¿no? Genera establecer esa unidad. Es por eso que cuando eres chiquito, ya desde chiquito, no sé cuántas danzas tradicionales has bailado tú, de la costa, de la sierra. Es por eso peruano que se respeta, sabe bailar diferentes danzas, porque eso lo aprendemos en el colegio. Nosotros no solamente aprendemos una danza, ¿no? Folclórica, aprendemos pues miles, muchas danzas folclóricas. Y por eso te están enseñando que nuestro país es diverso. ¿Ya? Es un país diverso que ha tenido influencia a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es forjar ese sentido de pertenencia, que somos peruanos. El sentido de pertenencia viene desde que tú eres de la costa. Profesora, yo me identifico con la costa ya, y a la vez eres peruano, ¿no? Ese sentido de unidad, ¿no? De eso se trata. ¿Ah? Por eso dice, la peruanidad se refiere al sentimiento de identidad, ¿ya? Identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes del Perú. O sea, nos vincula, esa vinculación que tenemos, que todos somos, en este caso, peruanos, ¿ya? Es una identidad que se forja a lo largo del tiempo. Se encuentra basada en el afecto hacia las tradiciones, en la fe en su destino, o sea, nuestro origen, nuestra historia, lo orgulloso que debes sentirte de estar en este país, ¿ya? En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte, las vivencias que construyen la idea del Perú. ¿Cómo forjar esto? ¿Ya? ¿Cómo forjar? ¿Cómo forjar esa identidad del Perú?
aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? Chicos, creo que cuando están en la pre recién han conocido la verdadera historia del Perú, ¿no? Lamentablemente, esto se debe conocer desde muy niño. Entonces, revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. ¿Cómo ha sido la participación del hombre y forjar esa identidad nuestra, identificarnos, tener una sola historia que contar, no varias historias? De esa manera estamos generando, forjar esa peruanidad. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, pre y postcolombino, como manifestación de creación material del hombre. Las principales ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo, a lo largo de la historia, la etapa colonial, la etapa republicana, Cusco, capital arqueológica, importante, histórica. Claro que sí. Y todo eso nos revalora. Conocemos nuestra historia. Parte de ahí las expresiones culturales. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Nuestra obligación es incorporarlos a nuestra cultura nacional. Chicos, ¿cuántos de ustedes entienden quechua? Aymara. ¿Cuántos? A veces por ahí a algunos les da vergüenza. Dicen, no, yo no hablo quechua. Yo no hablo quechua, profesora, porque el quechua no, eso lo hablaron mis abuelos, ¿no? Por ahí una vez yo pregunté, bueno, fue en una clase presencial, pregunté una vez que hablaba alguien una lengua nativa y me dijeron, profesor, una niña levanta la mano y me dice, profesora, yo hablo quechua. Y la chica comenzó a hablar quechua, de verdad, ¿no? Y yo no pensaba que, bueno, hablara quechua y habló quechua. Y lo hablaba con tanto orgullo. Yo le pregunté de dónde era el quechua, porque ustedes saben que el quechua, pues esta lengua tiene varias formas de expresarse en diferentes regiones del país. Y ella habló que pues el quechua era el mejor del mundo, del Perú, me decía ella, muy orgullosa, y que era del Cusco, ¿no? Y me dijo que no sus padres le habían enseñado, sino sus abuelos. Y muy orgullosa ella, pues lo expresaba con esa forma, ¿no? Y qué tan bonito puede ser esto, finalmente, cuando tú revaloras la revaloración que tú haces, ¿no? Acerca de esta expresión de lengua que te hace sentir orgullosa de tu origen. Muchos de ustedes de repente no entenderán, no comprenderán, pero esto es importante, revalorar realmente estos idiomas de nuestros antepasados que a lo largo del tiempo, ¿no? Han persistido y por algo hasta hoy en día existen. Y esto se va a extinguir el día que ya no lo hablen. Eso no se transmite de generación en generación y esto se acabe, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto es importante, sí, es importante, ¿no? Y va a depender de cada uno de nosotros, sobre todo, ¿no? Si lo revaloramos o no. Qué tan bonito es el quechua, ¿eh? Yo por ahí, algunas palabritas por ahí, ¿no? Sunjuliay, sunjuliay. Muy bonito, pero depende de nosotros. Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras, ¿no? ¿Qué obras, profesora? Por ejemplo, en la infraestructura agrícola, aprovechamiento de los suelos. Miren el sistema de andenería que realizaron los incas, que hasta hoy se utiliza, ¿no? Imagínense, en la zona de los andenes de Moray, en Cusco, que era una especie de laboratorio agrícola que tenían los incas, ¿no? Que hasta ahora también se utiliza la técnica de los guarugaru, los camellones, esto de Tiahuanaco, fíjense, antes de los incas, que todavía se tiene como una expresión cultural, ¿no? Se utiliza las chacras hundidas, también, ¿no? De los, si no me equivoco, de los chimú. Todas estas técnicas que han sido para revalorar los antiguos peruanos en la construcción de estas obras, que deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no? Las técnicas, esto de los acueductos, de los Nazca. Imagínense las obras hidráulicas que realizaron, que hasta ahora pues son revalorados. Superemos eso, como dicen, ¿no? Por ahí, ¿ya? Y tenemos apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. No, profesora, yo soy de la costa, yo no bailo, pues, en este caso, eso, ¿qué es eso, profesora? Guayno, yo no bailo eso. No, pues. Es por eso que desde muy niño te enseñan a bailar estas manifestaciones folclóricas, para que tú te identifiques no con la región,
sino que tú eres peruano, ¿no? Entendiendo que tú eres peruano y en el Perú existe esta diversidad sobre todo. Apreciar las manifestaciones folclóricas en todo su esplendor, ¿no? Asumir el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea, ¿no? Interculturalidad, ¿qué significa? ¿Qué significa? Tenemos cultura 1, tenemos cultura 2, ¿no? Justamente en un país donde existe esta diversidad de culturas, el trato horizontal que debe haber entre una y otra cultura. El trato horizontal, no vertical. Esto sería vertical, ¿no? Así, ¿no? Así. O sea, 1 es mayor en este caso y 2 es menor. Este es vertical, esto es horizontal, ¿no? Entonces, la idea es de reconocer las diferencias entre una y otra cultura, generar el trato horizontal, el respeto entre una y otra cultura, ¿ya? Y propiciar pues la inclusión, ¿no? El respeto, no generar las diferencias entre una y otra cultura, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y es una política del Estado. Porque somos un país pues con diversidad, en este caso pues cultural, ¿ya? Incluir a la vida nacional a millones de peruanos que organizados en comunidades campesinas, nativas, pueblan el territorio, alejado de los beneficios que otorga la civilización, necesariamente, ¿no? Entonces, esto es tarea del Estado, ¿no? Esto es tarea del Estado, justamente incorporar a todas estas comunidades campesinas y nativas. Campesinas es en la sierra, nativas es en la Amazonía, donde puedan ser incluidos para forjar esa peruanidad que tanto se establece también en la Constitución, ¿no? La identidad sobre todo. Y es por eso que se forja lo que se conoce como el sentido de pertenencia. Miren lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora ha venido a ser esto, ¿no? Miren, ya, acá, aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. O sea, todo lo que forja nuestra peruanidad, ¿no? Como tal, para identificarnos como peruanos. Entonces, ¿hay que sentirnos orgullosos de todo esto? Sí. Pero también tenemos que forjar lo que se conoce como el sentido de pertenencia. Es una forma de adhesión, rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente, comprometida con una determinada colectividad, en cuyo seno el sujeto participa activamente. Sentido de pertenencia es que yo me identifico con una cultura, ¿ya? Una cultura específica a la que pertenezco, implica una actitud consciente, comprometida con una determinada colectividad, cuyo seno el sujeto participa activamente. De repente, en el caso, por ejemplo, tenemos acá, en el caso en Lima, hay muchos migrantes. Lima se ha forjado por la llegada de migrantes internos de muchas regiones del país, ha generado que pues se hayan asentado en la ciudad de Lima. Ahora, estos que han llegado a Lima, ¿no? Ejemplo, ya, por producto de la migración interna, no es que llegaron a Lima y se adaptaron a las costumbres de un limeño, no. Cada una de estas personas, de estos grupos de familia, trajeron sus propias tradiciones y costumbres, tradiciones y costumbres. ¿Qué hicieron? No olvidaron de dónde era su origen. ¿Y qué genera esto? Que a pesar que tú estés en un lugar distinto, tú traes tus propias tradiciones, tu propia cultura, tus propias costumbres y las manifiestas, ¿no? Es por eso que muchos migrantes comenzaron a formar sus asociaciones donde generaban pues sus festividades tradicionales, ¿no? Festejaban sus carnavales, ¿no? De la región de Huánuco, de la región, en este caso, de Huancayo, de Arequipa, etcétera, cada uno con sus propias, en este caso, tradiciones y costumbres. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo, profesora? Están identificando a la cultura a la que pertenecen. O sea, es un sentido de pertenencia que ellos tienen, de identificarse a la cultura que tienen. Es como que tú vayas a vivir a otro país,
te vayas a vivir a otro país y al irte a vivir a otro país, ¿qué significa? Que tú eres del Perú, no, porque vienes del Perú, te vas y vas, por ejemplo, a España, ¿ya? Y cuando llegas a España, España tiene otra cultura, pero tú estás llevando tu cultura. O sea, tú tienes un sentido de pertenecer al Perú. O sea, ese sentido de pertenencia es cultural. Entonces, tú cuando llegas vas a tener manifestaciones culturales que te van a identificar en España. Claro que vas a adoptar otras culturas, porque estás viviendo en España, vas a adoptar la cultura española también, pero algo que te va a identificar a ti es sobre todo pues que formas parte o representas al Perú, ¿no? Entonces eso es lo que se trata. Entonces, tenemos ese sentido de pertenencia nosotros al identificarnos justamente con la cultura, ¿no? Propia de dónde es nuestro origen, ¿ya? Ahora, esto se relaciona con qué? Con la identidad nacional, ¿no? Puede definir como un sentimiento subjetivo del individuo al pertenecer a una nación concreta, a la comunidad existente de diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Por eso que cuando tú vas a España, tú dices, ¿de dónde eres? Soy del Perú. Pero el Perú no significa que todos somos iguales. Ah, y tú dices, yo soy de Arequipa, quiere decir que tu expresión, sentido originario viene de Arequipa, eres peruano, y tus costumbres van a ser más arequipeñas, no tanto de repente costeñas, limeñas o amazónicas andinas, van a ser arequipeñas, ¿no? Entonces, de esa manera, tú tienes ese sentido de pertenencia que te da esa identidad nacional, que somos peruanos, pero también detrás tenemos estas expresiones propias nosotros, ¿no? Ahora, son promovidos por el Estado todo esto, por las instituciones civiles y los medios de comunicación, ¿no? Que te hacen a ti identificarte con una cierta responsabilidad, en este caso, información del sentido de pertenencia. Con elementos objetivos que se asienta en el sentimiento de pertenencia, como es el caso de la lengua, ¿no? Claro, porque me identifica una lengua, dónde pertenezco yo, de dónde es mi origen, la religión, la cultura, la etnia, etcétera, ¿no? De esa manera yo me estoy identificando en esa parte. Es por eso que dentro de este sistema de sentido de pertenencia, donde me identifico yo, que llevo costumbres y tradiciones, ¿no? Mis costumbres y tradiciones. Por ejemplo, nuestro país es un país pluricultural, porque hay diferentes culturas que se han asentado en nuestro territorio, por eso es pluricultural. Con una gran geografía variada, alberga diversas tradiciones, costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen origen milenario, o sea, ¿no? Y han perdurado en el tiempo. Otras son más modernas, que se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida interés popular. ¿Ya? Ahí tienes, por ejemplo, las tradiciones. Es una manera de pensar, comportarse o hacer algo a lo largo del tiempo. Las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar que se transmiten de generación en generación. En caso de las costumbres, son inclinaciones, usos de forma que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas de una sola persona al practicar una tradición. Profesora, no entendí. A ver, vamos con ejemplos para poder entender esta partecita. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá un ejemplo muy común, de repente que lo han visto ustedes. ¿Ya? La procesión, ¿ya? La procesión del Señor, en este caso, de los milagros. ¿Ya? La procesión del Señor de los Milagros. Profesora, esto es milenario, ha perdurado en el tiempo. Así es. Ojo, para que ustedes puedan entender esto, ¿ya? Siempre las tradiciones se transmiten de generación en generación a lo largo del tiempo. Generalmente las tradiciones no varían o bien desaparecen, pero no cambian. Las tradiciones perduran, ¿ya? Entonces, las tradiciones, una tradición vendría a ser el círculo que estoy poniendo. Dentro de las tradiciones, siempre que hay los usos, ¿ya? Los usos. Y los usos son las que? Las costumbres. O sea,
toda tradición que tiene costumbres. Costumbre 1, costumbre 2, costumbre 3. 1, 2, 3. O sea, profesora, una tradición está conformada por costumbres, así es, que son usos que se manifiestan dentro de la tradición. Ahora, la pregunta que siempre me han hecho, profesora, ¿una costumbre puede cambiar? Sí, puede cambiar. Por ejemplo, esta costumbre donde agarras al animal y le cortas el cuello y sale sangre, es una costumbre que se tiene en esta tradición. Entonces, como esta tradición antiguamente no generaba pánico, no generaba estupor en la población, ¡ay, qué horror! Le están cortando el cuello al gallito, a la gallina, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, ver eso de repente transgrede a las personas. Entonces, ¿qué se hace? Cambias esta costumbre. La puedes cambiar donde utilizas de repente, ¿no? Un gallito de plástico, ¿no? Entonces, ¿qué has cambiado? La costumbre. Una costumbre puede cambiar, sí, puede cambiar una costumbre. Una tradición generalmente no cambia. Esto se transmite de generación en generación. Ojo, ¿ya? Profesora, ¿una costumbre se puede volver tradición? Sí, sí se puede volver tradición. ¿Ya? Una costumbre sí se puede volver una tradición posteriormente. ¿Ya? Pero parte de así. Una tradición es una festividad más grande que tiene costumbres. ¿Ya? Entonces, ¿qué será la procesión del Señor de los Milagros? ¿Qué será la procesión del Señor de los Milagros? La procesión del Señor de los Milagros, ¿qué será? Una tradición. Profesora, ¿por qué no es una costumbre? ¿Por qué? Porque no son usos. La procesión es una tradición ancestral que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, si esto es una tradición, ¿ya? ¿Qué costumbres tiene esta tradición? ¿No? Profesora, cuando sale la procesión, toda la gente tiene su hábito morado. Entonces, ¿eso qué es? Una costumbre. A ver, ¿puede haber hábito blanco? También puede cambiar. Sí, pues puede cambiar. Otra costumbre, ¿qué es? Profesora, venden el turrón, profesora. El turrón, ¿qué cosa vendría a ser el turrón? Pues una costumbre. ¿Puede cambiar? Sí, profesora, yo quiero imponer, profesora, el anticucho, profesora. ¿Ya? Ya, bueno, impones el anticucho, entonces estás imponiendo. Cambia una costumbre y se vuelve una costumbre. Puede iniciarse una nueva costumbre también. ¿Ya? O sea, se da de esta manera. Por ejemplo, algo más moderno, porque dicen que hay celebraciones ancestrales o también modernas, algo más malo, carnavales. Ya, los carnavales no son del Perú, ¿ah? Ojo que hay una pregunta ahí. Los carnavales vienen desde Roma. Ojo, esto viene desde Roma. Ahora, ¿los carnavales qué significa? ¿No? ¿Qué serán los carnavales? Los carnavales, la tradición. ¿Qué costumbres? Una tradición, profesora, es los carnavales, así es. ¿Qué costumbres hay en los carnavales? Profesora, jugar con agua. Ya, ya. Profesora, en este caso pasacalles, ¿no? Profesora, las yunzas, etcétera. ¿Estas costumbres pueden cambiar? Sí. ¿Cuál ha cambiado? El echar agua a las personas. Esto cambió. Ya no se da. ¿No? Se ha prohibido incluso mediante ley. No, 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 no. Esto no. Tú pasas por la calle y no te pueden echar agua. Listo. Quedan los pasacalles, quedan las yunzas y fíjense que una costumbre puede modificarse, ¿no? Por ejemplo, el 14 de febrero, ¿no? ¿Qué cosa es el 14 de febrero? San Valentín, ¿no? El Día del Amor. Oh, ¿qué será esto? Una tradición. Y en esta tradición, ¿qué costumbres hay? ¿Qué costumbres? Regalar chocolates, flores, tarjetitas, etcétera. Estos son costumbres que pueden variar, ¿ya? Pueden variar. La Navidad, ¿qué será la Navidad? La Navidad es una tradición, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres? La cena, ir a la misa, ¿no? Los regalos, esos son costumbres, así es, ¿ya? Entonces, para que tengan, acá miren, esto es la Semana Santa en Ayacucho, es una tradición. ¿Qué costumbres hay? ¿No? Alfombra de flores, por ejemplo, ¿no? Que realizan para en la famosa, en este caso, tradición, la venta de comidas, los bailes, todo eso son costumbres dentro de la tradición, ¿ya? Para que puedan distinguir una de otra.
Festividades según las regiones en la costa. Chicos, chicas, todo lo que está acá, miren, procesión de la bandera, fiesta de la vendimia, festival de la minera de Trujillo, fiesta de la Santísima Cruz, Chapón, Motupe, Lambayeque, todo esto es que son tradiciones, todo esto son tradiciones. Cada uno de ellos que tiene costumbres. Miren, una costumbre de la fiesta de la vendimia dedica es pisar las uvas, ¿no? Eso es una costumbre, ¿ya? Entonces, en la sierra también, todo esto son tradiciones. Todo lo que tenga que ver festival, fiesta del Señor Muruguay, en Tarma, todas las tradiciones que se dan, ¿ya? Estas son festividades. Carnaval de Cajamarca es una tradición. ¿Qué costumbres hay? ¿No? El ño carnavalón, profesora, ya, es las costumbres, cada uno se forja en cada una de estas festividades, ¿no? El caso, por ejemplo, de la selva, todo esto también que son tradiciones. La fiesta de San Juan. En las fiestas de San Juan, ¿cuáles son las costumbres? Profesora, comer mi... A ver, ¿cómo se llama ese platito? Ay, me encanta esto, el ajicito de cocona con su juanes. Todos preparan juanes, ¿no? Eso es una costumbre. ¿Ya? Todos son tradiciones y dentro de las tradiciones se generan las costumbres. ¿Listo? Muy bien, chicos, chicas. Me pasé un poquito. Acá están las claves de esta semana. Semana 10, educación cívica. ¿Ya? Bueno, desearles un feliz año. Nos estamos viendo el próximo año, literalmente. Les deseo lo mejor en este nuevo año, que sea muchos éxitos para ustedes siempre, que cumplan las expectativas y los sueños que quieren y sobre todo pues ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese es mi gran deseo para ustedes, chicos, chicas, y nos vemos hasta el otro año. ¿Ya? Muy buenos días y a seguir estudiando. Cuídense bastante. ¡Feliz año! ¡Feliz